Bien, ahora en el capítulo 6 del volumen 3 vamos a ver comprobar que se conserva la presión del turbo. Explicación, circuito de vacío. ¿Cómo está compuesto el circuito de vacío en un Peugeot 308 THP 200 caballos, motor 1.6 THP, código EP6CDTX o similar? 1. Circuito de vacío general del motor. El motor 1.6 THP es de gasolina turbo y utiliza un sistema de vacío generado por una bomba de vacío mecánica, vacuum pump. Esta bomba suele estar accionada por el árbol de levas, en la culata. El vacío se usa principalmente para servofreno, freno asistido, control del turbo, wastegate, y en algunos casos válvula de purga del canister, sistema de recirculación de gases del cárter, PCV, etc. El vacío se almacena en un depósito de vacío, vacuum reservoir, para tener reserva constante. Circuito de vacío específico del turbo, lo más importante para este código P2263. El turbo tiene una wastegate, válvula de descarga, controlada neumáticamente. La wastegate está abierta por defecto en reposo, por un muelle, para proteger el turbo. Para generar boost, presión, la EQ cierra la wastegate tirando de su varilla mediante vacío. El circuito principal es el siguiente. Bomba de vacío en la culata, genera el vacío. 2. Depósito barra reservorio de vacío. Almacena el vacío y lo distribuye. 3. Electroválvula de control de presión del turbo, también llamada solenoide de boost, wastegate solenoide, válvula N75 o electroválvula Pierre-Bourre. Esta es la pieza clave que controla todo. Es la que, es la que hay que probar. Luego os lo explicaré en otro artículo, que va a estar en la lista de reproducción de comprobar componentes. 4. Actuador neumático de la wastegate. Este es el circuito principal es el siguiente: bomba de vacío, depósito, electroválvula de control de presión del turbo y 4. Actuador neumático de la wastegate, el diafragma con varilla que está montado directamente en el turbo. Y 5. Mangueras de vacío, pequeñas, negras, finas, que conectan todo. ¿Cómo funcionan las 3 mangueras de la electroválvula? La electroválvula tiene exactamente 3 conexiones. Manguera 1, entrada de vacío, supply, viene del depósito de vacío directamente de la bomba de vacío, es la fuente de vacío. Manguera 2, salida al actuador, output, va directamente al actuador de la wastegate del turbo. Cuando la electroválvula se activa, la EQ le da corriente pulsante, pasa el vacío hacia aquí y cierra la wastegate. El turbo genera boost. Manguera 3, ventilación atmósfera, vent. Va al aire libre. Normalmente tiene un filtro pequeño de espuma en el extremo. Sirve para ventear el vacío cuando la válvula está desactivada. Wastegate abierta. Funcionamiento básico. Sin corriente, válvula off. El vacío de la entrada se ventila por la manguera 3. No llega vacío al actuador. Wastegate abierta. Poco o ningún boost. Con corriente, válvula on, controlada por PWM de la EQ. El vacío pasa de la entrada a la salida. Tira de la varilla, cierra la wastegate, se genera boost. Resumen del flujo del vacío para el turbo. Bomba de vacío, depósito de vacío, electroválvula de control, actuador de wastegate en el turbo. Además, hay mangueras que pueden tener válvulas unidireccionales. Check valve se llama en inglés. Válvulas unidireccionales, para mantener el vacío y evitar que se pierda. Puntos débiles más comunes en este motor. La electroválvula se estropea mucho, bobina o membrana interna. Mangueras agrietadas, duras o desconectadas por el calor. Filtro de la manguera de ventilación obstruido. El propio actuador del turbo, diafragma roto o varilla con juego, y en algunos THP la electroválvula está en un sitio difícil de acceso, a veces bajo el colector de admisión o en la parte delantera derecha. Bien, ahora después de la explicación, vamos a comprobar la conservación de presión del sistema turbo.
Comprobar con un vacuómetro, manómetro de vacío, si el sistema de vacío del turbo mantiene correctamente el vacío en este Peugeot 308 THP 200 caballos. Existen dos pruebas principales con vacuómetro. 1. Prueba del actuador de la Westgate, la más importante y recomendada primero. 2. Prueba del sistema completo, incluyendo la electroválvula. Material necesario: vacuómetro, barra bomba de vacío, manual con manómetro, Mitivac o similar. T, conector o manguera de repuesto para conectar en paralelo, opcional pero muy útil. Cinta aislante o pinzas para fijar mangueras. Prueba 1. Comprobar si el actuador de la Westgate mantiene vacío, la más directa. Esta prueba verifica si el diafragma del actuador está roto o pierde vacío, causa muy común de que no funcione el turbo. Pasos: motor apagado y frío, espera al menos 30-60 minutos. 2. Localiza la manguera de vacío, que va desde la electroválvula hasta el actuador del turbo, la varilla metálica en el turbo. 3. Desconecta esa manguera directamente del actuador del Westgate. 4. Conecta el vacuómetro o la bomba de vacío directamente al puerto del actuador del turbo. 5. Aplica vacío manualmente con la bomba hasta llegar a 18-22 INHG, aproximadamente 600-700 milibar. Observa dos cosas al mismo tiempo. La varilla del actuador debe moverse hacia adentro, cerrando la Westgate, entre 8 y 15 milímetros aproximadamente, puede variar un poco según el turbo. Y también el vacuómetro debe mantener el vacío sin bajar rápidamente, máximo perder 1-2 INH mayúscula G en 30-60 segundos. Interpretación: bueno, que la varilla se mueve con facilidad y el vacío se mantiene estable, casi no baja. El actuador está en buen estado. Malo, la varilla no se mueve o se mueve poco, actuador atascado o roto. El vacío baja rápido, más de 5 INH mayúscula G en pocos segundos. Esto significa que el diafragma del actuador tiene fuga. Hay que cambiar el actuador o el turbo completo en muchos casos. Otro: si no mantiene vacío aunque la varilla se mueva, fuga en el diafragma. Ahora, prueba 2. Comprobar el sistema completo, suministro de vacío más electroválvula. Esta prueba verifica si llega buen vacío desde la bomba y si la electroválvula funciona correctamente. Pasos recomendados: motor apagado primero. 2. Desconecta la manguera que va de la electroválvula al actuador, la de salida. Conecta el vacuómetro en T, en paralelo, en esa misma manguera, para que puedas ver el vacío que llega al actuador sin desconectar todo. Opcional: conecta el vacuómetro directamente entre la electroválvula y el actuador. 4. Prueba con motor apagado y electroválvula energizada. Aplica 12 voltios directamente a la electroválvula o actívala con escáner. Bombea a vacío desde la entrada de la electroválvula. Debe llegar y mantenerse el vacío en la salida hacia el actuador. 5. Prueba con el motor en marcha, la más realista. Reconecta todo correctamente. Arranca el motor y déjalo en ralentí. Conecta el vacuómetro en T entre la electroválvula y el actuador del turbo. Observa el vacío disponible. Normalmente debe haber unos 20-25 INH mayúscula G o más en ralentí si la bomba de vacío está bien. Si tienes escáner, activa la electroválvula desde el menú de actuadores y observa cómo sube barra baja el vacío en el actuador. Interpretación con motor en marcha. Bueno, llegan más de 18-20 INH mayúscula G de vacío y cuando la electroválvula se activa, el vacío pasa correctamente al actuador y la varilla se mueve. Malo, poco o ningún vacío disponible. Problema en la bomba de vacío, depósito de vacío o mangueras con fugas grandes. Luego, vacío llega bien pero no pasa a través de la electroválvula. Significa electroválvula defectuosa. Luego,
Vacío llega pero se pierde rápido. Significa fugas en mangueras, conexiones o en el propio actuador. Consejos finales. Siempre compara con una pieza buena. Un actuador sano mantiene el vacío durante minutos casi sin perder. Si el actuador no mantiene vacío, esta es una causa muy habitual del P2263 y de que no entre el turbo. Después de las pruebas, borra los códigos y haz una prueba de carretera fuerte para ver si vuelve el bus. Si tienes dudas al localizar las mangueras, pues mira el manual.